Gracias. Mendoza tiene a los gobernadores que se le parecen, pienso, mientras les doy un sorbo a la taza de café hirviendo. Digo a los gobernadores que se le parecen porque la cultura moldea las costumbres y los hábitos, las ideas, y de ahí la misma sociedad produce a sus representantes. Y a decir verdad, aquí hemos tenido por lo general gobiernos conservadores, sean radicales o peronistas, pero gobiernos conservadores. Es como si el aguijón de los históricos gansos se les hubiera metido en las venas a los que gobernaron. Solo basta repasar la lista y nos daremos cuenta. Eso para muchos tiene de bueno, pero a mí me parece que a esta altura de los años, con una provincia cambiada demográfica y socialmente, con la influencia masiva del turismo y la globalización de las tecnologías, Mendoza debería asumir algunos riesgos. Criterios. Hoy me encuentro con Adolfo Bermejo, el candidato a gobernar Mendoza por el Frente para la Victoria, por el peronismo. Un hombre maipucino 100%. Bermejo también es azul 100%, del sector histórico de los azules de Mendoza. Y a decir verdad, a los azules, en las últimas PASO, les fue mejor que a todos los demás peronistas de otros sectores. El Adolfo, como le dicen, es un tipo de pueblo. Hijo de obrero gremialista, se recibió de técnico electromecánico. Un saber de laburante. El Adolfo es un peronista de abajo, pero también es un conservador. Católico, con reservas sobre muchos temas que hoy son parte de la agenda política de los nuevos tiempos en la Argentina. Temas que se imponen y que en algunos casos fueron tomados por el kirchnerismo en estos últimos años. El matrimonio igualitario, el aborto, la despenalización del consumo de drogas, etc. En la pregunta en el desierto vamos a charlar y preguntarle sobre estas cosas y sobre otras que anda proponiendo el Adolfo para mejorar, transformar o mantener en la Mendoza 2015. Vaya uno a saber. Mejor hablemos con él. Bienvenido, Adolfo, ¿cómo te va? Bien, muy bien, gracias. Gracias por recibirme. Un gusto. Gracias por estar acá. Bueno, ahí pasábamos en el informe algunos pantallazos de lo que yo veía, ¿no? Sí. Como para empezar a disparar algunas charlas. Y ahí estudiando un poco sobre tu biografía, lo que vos has publicado, lo que has andado informando, me quedó y reparé en el tema de que sos hijo de un militante gremial. Sí. ¿Cómo Sí, fue? así es. Mi papá trabajaba en la zona alcoholera, en lo que era la sidrera Tunuyán, esa marca conocida de sidra. Tenía base en la zona alcoholera y él trabajó ahí aproximadamente 40 años. Peronista, muy peronista, venía de familia peronista y él tuvo mucha actividad en la parte gremial. Se destacó un poco su actividad política más en la parte gremial. Después llegó la democracia en el 83 y ahí nos afiliamos con mi hermano, sin ningún tipo de presión. Él simplemente un día llegó, dejó la ficha de afiliación en casa, 2 juegos de ficha, uno para Alejandro, mi hermano, otro para mí, y estuvieron ahí un tiempo y un día charlando con Alejandro, mi hermano, dijimos, bueno, afiliarnos, acompañarlo en la actividad política, porque en realidad habíamos de alguna manera mamado al peronismo desde lo que él nos transmitía, ¿no? Esa enseñanza de lo que los gobiernos peronistas le habían dado a la clase trabajadora. Así que un poco en respeto a eso, bueno, empezamos a incursionar en política y así empecé yo a
a trabajar. Allá por el 83 llega la democracia a Mendoza, gana el radicalismo en toda la Argentina. El único municipio donde gana el peronismo fue el Maipú, sí, con Hugo Bordín como intendente. Y bueno, yo tuve la suerte de llegar al Consejo Liberante de la mano de él y representando a la juventud peronista. ¿Con 22 años? Con 22 años, yo era secretario general de la juventud peronista y al poquito tiempo que empecé a incursionar en política, y eso, bueno, me llevó a ganar una banca en el Consejo Liberante. En aquellos tiempos 16 concejales tenían los municipios, ¿no? Así que entrábamos todos juntos porque, bueno, no habían consejos deliberantes, estaban proscritos, por supuesto, por la dictadura. Y bueno, fue una experiencia muy linda, aprender la política desde muy joven, pero sobre todo con valores muy importantes. Aprendimos de una escuela donde existían los códigos, donde el respeto, donde la amplitud, donde poder escuchar a los demás, sin importar el color político, fue un poco la cuna donde empezamos a trabajar en política. Hugo Bordín nos dejó, como mi papá y como tantos otros viejos de aquella época, valores muy importantes para trabajar en política. Sí, Hugo Bordín es, digamos, prácticamente, digamos, salvando las distancias con la categoría de prócer, un prócer de Maipú. Sí, sí. Porque, bueno, creo que el maipucino lo tiene en el corazón. No, sí, los maipucinos tienen muy buenos recuerdos de Hugo, que inclusive fue intendente en el 73, elegido por el pueblo. Bueno, vino la dictadura en el 76, dejó la casa municipal. Después en el 83 vuelve a ser candidato a intendente, los maipucinos lo vuelven a ratificar, a pesar de perder en la provincia y en la nación. Pero sí, un hombre que se lo recuerda en Maipú con mucho cariño, porque además se animó. Yo siempre digo, el primer centro de salud municipal fue Maipú. En aquellos tiempos hasta parecía una cosa rara, así, un municipio que tiene que brindar el servicio, claro, barrido, limpieza, recolección de residuos, y este loco, un centro de salud en la zona rural, un centro de salud municipal, ¿no? Y bueno, y así empezó a crecer Maipú en temas nuevos. Yo recuerdo la obra pública en el país más grande a nivel municipal fue la obra de gas natural en el departamento de Maipú, también obra de Hugo Bordín. Sigo quedándome en lo de tu viejo porque me parece muy sintomático, ¿no? Que tu viejo falleció. Sí, falleció hace unos años. Me imagino, ¿no? Un militante peronista, gremialista, pasando las peores épocas de la proscripción del peronismo. Sí, totalmente. Y ¿qué pensás que diría tu viejo hoy que tiene a su hijo peleando la gobernación de la provincia? Sí, mi papá falleció en el 2007, era justo el año en que llevamos a Celso Jaque como candidato a gobernador. Claro. Y yo iba por mi segunda reelección, yo iba nuevamente como candidato a intendente Maipú. En Maipú se ponían en juego 6 bancas para concejal, y en esa elección gané las 6 bancas para concejal, también un hecho histórico. Bueno, él no alcanzó a ver esa elección, no, estaba con toda la expectativa de ganar la provincia, porque se venía un gobierno peronista, y verme a mí nuevamente sentado en la intendencia de Maipú era su gran sueño, ¿no? Pero no llegó, tuvo una enfermedad que se agravó muy rápidamente y no lo vio tampoco tu hermano. No lo vio a Lali como intendente, y por supuesto, yo por ahí me lo quiero imaginar, ¿no? en estos tiempos, y me emociono mucho de solo pensarlo, porque digo, ¿cómo lo disfrutaría? Un viejo peronista ve la posibilidad, ¿no?, de que su hijo pudiera llegar a la gobernación, su otro hijo en la intendencia. Creo que hubiera sido para él lo máximo. ¿Qué recuerdos así tenés frescos de la infancia, la adolescencia con mi papi? Mi papi era un trabajador en ese lugar que te comentaba. Después él tuvo la posibilidad de empezar muy a poquito a armar una fábrica de soda, ¿no? Compró un equipito chiquito. Teníamos un tío que era sodero en la acera y tenía una sodería monstruosa. Y siempre le insistía que probara, que se animara. Compró una maquinita chiquita que solo llenaba de un sifón a la vez, y había que lavarlo a mano. Digo, Alejandro y yo ayudábamos con mi mamá, y se lavaban en un fuentón. Después vinieron
las máquinas más grandes, las lavadoras automáticas, eso lo conocimos al tiempo. Pues en ese tiempo ayudábamos todos, teníamos que trabajar porque era el ingreso fuerte que empezó a tener mi papá, se jubiló, empezó a tener ese ingreso como soporte para nosotros, ¿no? ¿Y para tu vieja? Y mi vieja en la casa, ama de casa, ella vive todavía, ella está enferma, tiene un Alzheimer que le ha avanzado mucho y que a mí me cuesta mucho entenderla, me cuesta entrar en su mundo y que ella entre en el mío, la verdad que es un poco triste, pero los mejores recuerdos de ella, porque fue un soporte muy importante. Y yo enviudé en el 90 con los 3 chicos más grandes, tenían en esa época 4 años, 2 años el del medio y 8 meses el más chiquito, y yo vivía todavía casado en un departamento en el fondo de mi casa y bueno, fue el primer soporte a semejante impacto de contención y de ayuda. Así que de mis viejos, el mejor de los recuerdos, porque fueron papá 2 veces, con nosotros y después con mis chicos de alguna manera, ¿no? Me emocionaste. Quiero un corte.